me pregunté, me dicen a ti, hoy quieres ganar, ¿no? No, y digo, sí. Más adelante quizás será mejor. Claro. Cambiamos el día de entreno. Tiene equipo de entreno el miércoles. Seguro que coméis más. Sí, no sería que el otro equipo fue mejor. No fue. Hay ratos que sí, ratos que Si no. llegan a marcar el Benavent, pues... Porque esto es como que tú llamas al penalti. Oye, pítame que me voy a tirar. Para mí no fue penalti. No sé quién me lo ha dicho. Sí, no fluixés No, ho ha de fluixar tot, si no malament. Aquí a l'ordinador allí. Sí, podem més samarretes i això, així a... Venga, va. La relació que tenim amb PCB ja ve de diversos anys, de col·laboracions, i ja feia temps que ja existia una possibilitat d'anar col·laborant i d'anar els lligams, intentar-los ajuntar una mica més per a veure si es poden aconseguir uns objectius i enguany és l'any que ho hem parlat i agrair el seu suport i la seva, al fin i al cap amb això del món del futbol, la seva confiança que la gestió que farem tant de club com econòmica com el que ens proposem vagi passant i vagi seguint, que és una mica potser el que necessitem tots en el moment com està la societat i aquestes coses, que almenys les coses socials o esportives es vagin complint dintre de lo que es marque un, ¿no? Bueno, nosotros como patrocinadores de Benavent no somos el primer año que estamos. La única diferencia que ha cambiado es que hemos pasado de ser, digamos, creo que éramos los terceros, más o menos, si se puede decir por criterio de cifra económica, y hemos pasado a ser el patrocinador principal, porque también había los señores que estaban antes que no han querido continuar, ¿no? Entonces, nosotros, cosas a destacar importantes: el fútbol es un atractivo que la empresa nuestra, creo que hemos demostrado de que apostamos por el fútbol en toda la provincia. Ayudamos dentro de nuestras posibilidades a los diferentes deportes que hay, y lógicamente el Benavent como club, al fin y al cabo, la relación de las personas, que son las que están dirigiendo en este caso, pues hay una relación que es de agradecimiento, que es de respeto, porque se está presentando proyectos muy claros y definidos. La ilusión de poder subir siempre un poquito más, quizá no se tendría que dejar de perder nunca en la vida, y con este proyecto de una trayectoria intachable como es este club, y luego la relación personal que tenemos nosotros como personas, es la que no hemos dudado en ningún momento en que teníamos que ser patrocinadores, por decir de una manera, principales, ¿no?